Otto Pérez Molina nace en 1950. Gran parte de su niñez la vive en la zona 3 de esta capital. Inició su formación militar en 1966 como caballero cadete de la Escuela Politécnica, realiza estudios en el Colegio Interamericano de Defensa con sede en Washington, estudia el programa de alta gerencia en el INCAE, Escuela de Negocios de Harvard con sede en Costa Rica, completa la maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco Marroquín. Durante el gobierno de Ramiro de León Carpio fue jefe del Estado Mayor Presidencial, representa al Ejército en la firma de la paz. En el 2000 se retira de las Fuerzas Armadas. Inicia su participación política en 2001 cuando funda el Partido Patriota. En las elecciones de 2003, la alianza de los partidos Gana, Reformador y Patriota llevan a Óscar Berchea a la presidencia. Pérez Molina es electo como diputado por el Listado Nacional. Deja el Congreso para trabajar como comisionado de seguridad en este gobierno. Meses más tarde deja el puesto y finaliza la alianza. En las elecciones de 2007 participa como candidato presidencial con el Partido Patriota, donde obtuvo el segundo lugar. Para estas bienvenidos a otro domingo de Presidenciables 2011. Recuerde que estamos llegando a toda Guatemala a través de nuestras 84 repetidoras en todo el país, así como a nivel satelital en más de 200 empresas de cable. Y por supuesto retransmitiendo con nuestra hermana Radio Sonora y sus 30 repetidoras. Y a nivel internacional también, a través de Telecentro Internacional DirecTV 429, todo Estados Unidos, Canadá y Centroamérica. Bueno, y como siempre nos acompañan en esta oportunidad el G4, quienes son garantes de estas entrevistas. Nos acompañan Monseñor Julio Bian Morales, arzobispo metropolitano de Guatemala. El doctor Sergio Fernando Morales Alvarado, procurador de los derechos humanos. El doctor Estuardo Gálvez Barrios, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y el reverendo Jorge Morales Villatoro, presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala. Bueno, y ellos son garantes de la entrevista de hoy. Nuestro invitado es el general Otto Pérez Molina, presidenciable por el Partido Patriota. Como siempre, vamos a platicar de los temas de planes de trabajo que ellos han presentado, principalmente seguridad y economía. Buenas noches, general, gracias por estar con nosotros en Presidenciables 2011. Muchísimas gracias, Celsi, y un saludo muy especial a todos los amigos y amigas que nos están viendo a través de este importante canal. Bueno, y pasamos rápidamente al tema económico, que es lo que más nos está preocupando a los guatemaltecos, incluso por estos cambios a nivel internacional en Estados Unidos y en Europa, que definitivamente nos va a afectar a los países que estamos en vía de desarrollo. General, usted en su programa de trabajo plantea o se definen como liberales democráticos. De manera práctica, ¿cómo usted va a aplicar esta ideología o esta teoría? E incluyendo, usted habla de un crecimiento dentro del mismo plan de trabajo, definiéndose como liberales demócratas, y diciendo que va a tener un incremento del 5.5% en la economía. ¿Cómo lo va a hacer usted? Bueno, muchísimas gracias. Nosotros sí nos definimos como un partido de ideología democrática y liberal. Democrática porque creemos en el proceso democrático, porque en el partido hemos fortalecido desde nuestra participación política con la creación de un partido que hoy es el partido más grande en Guatemala y que hemos llamado a través de medios democráticos a la participación de los guatemaltecos. Pero además de eso creemos en la democracia y creemos que para fortalecer la democracia es muy importante fortalecer las instituciones y somos liberales porque creemos en una sociedad justa, en una sociedad abierta, en una sociedad que busque el equilibrio entre los principios fundamentales de libertad, de igualdad y de comunidad. ¿Y cómo va a lograr entonces con esos principios el 5.5 crecimiento? Bueno, lo que nosotros proponemos es que Guatemala tiene el potencial para crecer entre un 4 y 5%, y ese es como un primer paso. Y nosotros lo que proponemos es que para lograr ese crecimiento, la única forma que se puede hacer es precisamente tener una sociedad justa, una sociedad abierta, pero por otro lado, una sociedad y un Estado que tenga reglas claras, que Guatemala se convierta en un país previsible, en un país que puede atraer las inversiones tanto del capital nacional, que hoy se habla que hay 15.000 millones de dólares de capital nacional que está fuera del país, y de capital extranjero. Es la única forma como podemos lograr que los 200.000 jóvenes que se están incorporando a la mano laboral, a las personas productivas, económicamente activas, puedan encontrar una oportunidad y no tengan que ver cómo se van a la economía informal, se van a otro país, y
nosotros creemos que esto es importante, atraer esas inversiones y convertirnos en un país que compite no solo con Centroamérica, sino que compite regionalmente para atraer esas inversiones. ¿Cómo las piensa usted atraer? ¿Con incentivos fiscales? ¿Privilegios fiscales? ¿O cómo lo piensa hacer específicamente? Algunos ejemplos. No vamos con privilegios, no vamos con incentivos, estamos hablando de retomar el pacto fiscal. Así que nosotros lo que estaríamos haciendo son reglas claras. Es un país que es estable, es un país que logra bajar los índices de criminalidad y de violencia que hoy tenemos, un país que tiene una burocracia que está dispuesta a servir a su pueblo, una burocracia que nosotros le llamamos una sola ventanilla en donde usted puede conformar una empresa con todas las reglas que se establece, sin estarlas brincando, pero que lo puede hacer muy rápidamente y no tiene que dar 40 pasos para lograr formar esa empresa. Entonces esa es la forma como nos podemos volver competitivos y es la forma como vamos a poder lograr atraer esas inversiones y que crezca la economía. Al crecer la economía van a generar más oportunidades de trabajo y entonces vamos a tener una Guatemala que empieza a salir de la pobreza, que frena que la pobreza siga creciendo y que hay más oportunidades para vivir con dignidad. Hay un tema muy importante que usted tocó ahorita y es precisamente el capital internacional, la inversión internacional. Y dentro de esto tenemos que hablar precisamente del tema de la evasión fiscal, porque ustedes ahorita tienen, o el gobierno más bien actual tiene, 54.390 millones aproximadamente de lo que es el presupuesto. Sin embargo, se está viendo que se está teniendo una ampliación, una reforma, porque supuestamente esto no alcanza. Y si encima de esto nos vamos al tema de la evasión fiscal, la Global Financial Economic hizo una investigación en Guatemala, que usted la conoce, se dio a conocer incluso a inicios de este año. Lo más preocupante es que ellos indican también que hay una evasión de tal forma que alcanzan incluso los $1.000 millones solo en un año. Y en esto tenemos que tomar en cuenta que involucra a empresas internacionales y empresas nacionales. ¿Cómo controlar esta evasión? Bueno, nosotros tenemos dos grandes temas que son el contrabando y que es la evasión y la elusión fiscal. Hay una iniciativa ya propuesta en el Congreso de la República que es la Ley Antievasión 2. Pero además de eso nosotros tenemos otra propuesta. Mire, nosotros lo que vemos aquí es que tenemos que irnos a ver una propuesta, una reforma integral con visión de largo plazo. No podemos seguir haciendo parches cada año, cada vez que se va a hablar del presupuesto queremos poner un nuevo parche. Y nosotros lo que estamos proponiendo desde hace ya 6 años es que se retome el pacto fiscal. Y ahí hay compromisos que adquirimos todos. Pero hablando de esto directamente, yo le quiero contar que nosotros estuvimos proponiendo no una reforma al impuesto sobre la renta, es realmente una nueva ley del impuesto sobre la renta. Y fíjese que no estoy hablando necesariamente de subir las tasas en el impuesto sobre la renta. Lo que se hace es que se le van cerrando todas las goteras, se le van cerrando todos los escapes que tiene y que, oye, ese impuesto sobre la renta, más al IVA, más al contrabando, llegan a más de esos 8.000 millones anuales que se están evadiendo, que se están contrabandeando y que muy bien podrían servir para financiar el presupuesto en lugar de seguirnos endeudando. Así que nosotros lo que proponemos, y fíjese que lo estamos proponiendo desde ya, hemos estado hablando de retomar el pacto fiscal. Yo personalmente me he sentado con diferentes sectores de la sociedad, incluyendo la iniciativa privada, para decirles que es importantísimo que pensemos en que hay que retomar un pacto fiscal, que hay que hacer una reforma tributaria, porque el país ya no da para más con una carga tributaria que apenas llega al 10.4. ¿Eso implica entonces más impuestos, tanto directos como indirectos para la población? No implica más impuestos. Lo que implica es que logremos ampliar el avance. Lo que implica es que logremos tapar todos esos hoyos en donde se están evadiendo, se están eludiendo, se está contrabandeando. Lo que implica es que logremos ir gradualmente trayendo la economía informal a la economía formal. Lo que implica es que logremos ponernos de acuerdo como sociedad y que miremos hacia el futuro y que en base a este gran pacto fiscal logremos tener los recursos necesarios para enfrentar los graves problemas de seguridad, de salud, de educación y de pobreza que hoy está viviendo nuestro país. Implica también más endeudamiento porque solo ahorita tenemos una deuda tanto interna como externa, de más de 70.000 millones de quetzales. Bueno, quiero contarle que el país ya no aguanta para seguirse endeudando. Es decir, a los dos indicadores que hay, al indicador que ya topamos prácticamente con el endeudamiento del gobierno anterior y con este gobierno, estamos prácticamente topados. De cada quetzal que recibe el gobierno, 33 centavos van para el pago del servicio de la deuda, no para pagar la deuda, solo para pagar los intereses, para pagar el servicio de la deuda. Y estamos en el límite ya porque no tenemos capacidad de pago. Por eso estamos hablando del
pacto fiscal. Por eso estamos hablando de la reforma fiscal, porque Guatemala no tiene capacidad para seguirse endeudando. Y lo que sí tenemos que buscar es cómo logramos incrementar la carga tributaria, y para lograr incrementar esa carga tributaria son las reformas que le estoy hablando, por un lado. Pero por otro lado, el pacto fiscal habla de la lucha contra la corrupción, habla también de la calidad del gasto, habla de la focalización del gasto, habla del compromiso para tener un verdadero programa de austeridad. Y esas son las cosas por las cuales nosotros queremos comprometer al gobierno, pero comprometer a toda la sociedad guatemalteca, para que a través de ese pacto tengamos los recursos necesarios para funcionar como país. Otro tema del que usted habla, y lo tengo que tocar en este momento, es precisamente, ofrece 700,000 empleos. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, le quiero contar que aquí, en la Agenda Nacional del Cambio, que es el programa del Partido Patriota, no aparecen esos 700,000 empleos. El que ofreció esos 700,000 empleos es el que hoy está en el gobierno. Ya estamos de regreso con ustedes en Presidenciables 2011 y estamos en la entrevista especial con el general Otto Pérez Molina del Partido Patriota. Tenemos algo pendiente de economía, pero vamos a pasar rápidamente de justicia, y si nos da tiempo entonces entramos nuevamente a economía. El tema de justicia. La situación de Guatemala es caótica, incluso estamos considerados dentro de los primeros 6 países a nivel latinoamericano más violentos, ¿verdad? Y ustedes hablan de un plan emergente. ¿En qué consiste ese plan emergente? Bueno, nosotros realmente hablamos de un plan emergente, hablamos de un plan de mediano, de corto y de largo plazo. El plan emergente lo que busca son tomar las medidas necesarias desde el primer día de gobierno para poder frenar esta escalada de violencia que hoy estamos viviendo. ¿Cuáles son esas medidas? Y estas medidas son, primero tenemos identificados cuáles son los principales delitos que generan más violencia en el país. Sabemos en qué lugares es en donde se da también la concentración de estos delitos. Entonces tenemos la propuesta de crear 5 fuerzas de tarea interinstitucionales, que va a estar participando la Policía Nacional Civil, que va a estar participando el Ejército, que le vamos a pedir al Ministerio Público que también asigne fiscales para que estén, que le vamos a pedir incluso a la Procuraduría de Derechos Humanos que nos nombre un delegado para que esté también viendo que se respetan los derechos humanos y que se cumple con la ley. Pero esa fuerza de tarea interinstitucional va a estar orientada, una, para luchar contra el narcotráfico, otra para ver el tema de las pandillas juveniles, de las llamadas maras y de las extorsiones que prácticamente están juntos. Y la otra va a estar para el robo de vehículos, otra para los secuestros, que son de los que más están dando, y también, por supuesto, para ver el tema del sistema penitenciario. O sea, solo en esta primera fase estamos hablando de que se requiere capacitación para la gente, los elementos o instrumentos indispensables para también que ellos realicen su labor y tarea, y esto implica un presupuesto. ¿De dónde va a salir esto? Bien, aquí el presupuesto ya está asignado. O sea, le alcanzan los 3.274 millones que hay ahorita para el Ministerio de Gobernación. Lo que vamos a hacer nosotros es que no le vamos a quitar, como ha hecho este gobierno cada año, quitándole más de 600 millones anuales al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil. Lo que vamos a hacer es hacer los ajustes necesarios, pero con el presupuesto que ahorita tenemos bien utilizado, bien empleado y sin estarle haciendo transferencias y el desorden administrativo y financiero que vimos en estos 4 años, estoy seguro que los recursos van a alcanzar para hacer estas tareas que nosotros nos hemos propuesto. Y estamos proponiendo que se le den 350 millones más al Ministerio de Gobernación para completar las otras tareas que nosotros pensamos llevar adelante. ¿Y esos 350 de dónde saldrán? Bueno, van a salir esperamos que se dé el pacto fiscal, esperamos que realmente se aprueben las leyes, la antievasión 2, que se apruebe la nueva ley del impuesto sobre la renta, que se apruebe un pacto fiscal, como lo mencioné anteriormente, que va a ser la clave para que no nos sigamos endeudando, porque ya no tenemos capacidad de deuda, para luchar en contra de la evasión y las cosas que hablamos en el segmento anterior, y que eso nos va a posibilitar tener los recursos necesarios para cumplir con las tareas primordiales del país. Quiere decir que ustedes van a apoyar en este momento, general, el que se apruebe la ley antievasión 2. Ya lo dijimos. Nosotros estamos de acuerdo. Lo que sucede es que los diputados de este gobierno han querido hacer paquetes. Y nosotros dijimos, vamos una cosa por cosa. Pero ahorita querían subirle el techo presupuestario de 1.500 millones que no tienen ni los recursos para hacerlo. Querían quitar los candados que tanto ha costado para que no estén haciendo esas transferencias. Y querían aprobar los préstamos. Nosotros dijimos, sáquenlo del paquete, quiten el techo presupuestario, quiten no se toquen los candados, y nosotros vamos a terminar la interpelación y que proceda a discutirse préstamo por préstamo. Y solo estamos poniendo una condición, que si el préstamo se les va después a cambiar el destino para el cual originalmente fue autorizado, que regrese al Congreso, porque no vamos a permitir que lo estén mal utilizando. O sea, sí están en la disposición de apoyar la aprobación de esta ley. Así es, la ley de antievasión estamos dispuestos, ya lo manifestamos públicamente y lo vuelvo a decir ahora aquí, estamos dispuestos a apoyar la ley de antievasión 2. Algo muy importante es que también se ha hablado de mejorar o transformar las funciones del Ministerio de Gobernación. ¿Usted está de acuerdo en un Ministerio de Seguridad? Mire,
si lo que estamos hablando es de crear otro ministerio, nosotros no estaríamos de acuerdo, porque solo para crear otro ministerio van 50 millones de quetzales como mínimo. Nosotros lo que estaríamos de acuerdo es, si hay que quitarle el nombre de Ministerio de Gobernación y ponerle Ministerio de Seguridad, estamos de acuerdo. Y que hay que hacerle la reestructura y la reingeniería necesaria para que sea un verdadero Ministerio de Seguridad, estamos de acuerdo. Para quitarle entidades que no tienen nada que estar haciendo ahorita en el Ministerio de Gobernación. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, está la tipografía nacional, está dentro del Ministerio de Gobernación, que no tiene absolutamente nada que hacer ahí. Yo creo que esas funciones hay que trasladarlas a otro lado y que sea verdaderamente un Ministerio de Seguridad. En eso sí estamos totalmente de acuerdo. Usted habla de seguridad democrática. ¿En qué consiste esa seguridad democrática? ¿Hay participación de la población en esa seguridad? Bueno, el concepto de seguridad democrática es un concepto que se ha venido discutiendo desde hace mucho tiempo. Recuerdo que cuando Ramiro de León era presidente se firmó en Centroamérica, con todos los presidentes en ese momento, un acuerdo de seguridad democrática centroamericano. El concepto de seguridad democrática que nosotros estamos hablando va más allá de la seguridad física y de la seguridad ciudadana. Va en un concepto con una visión mucho más amplia, que va con el respeto a los derechos humanos, que va a que haya una visión de poder combatir la pobreza, de que haya oportunidades, de que haya acceso para una vida digna. Y todo eso es la visión global del concepto de seguridad democrática, que por supuesto va a ayudar a que los índices de violencia y de criminalidad pues, se vayan disminuyendo. Entonces, ¿cómo queda el papel del ejército dentro de la seguridad? Sabemos que ahorita hay alrededor, y esto nos lo dijo el Ministerio de la Defensa, alrededor de 17,000 elementos dentro del ejército. Sin embargo, algunos de ellos tienen, bien lo decía él en una entrevista, funciones que no le competen al ejército, ¿verdad? Como por ejemplo a trabajar en algunas labores sociales, o bien proteger a instituciones como el INAF, incluso el INDE, el Instituto Nacional de Energía Eléctrica, etcétera, y entre otras funciones. Entonces realmente la labor de ellos queda muy limitada cuando es proteger al país, al Estado, su soberanía. ¿Cómo queda el ejército en su gobierno? Quiero contarle muy rápidamente, se ha hablado mucho de los números del ejército. Le quiero contar, el ejército tenía 15,500 soldados cuando hizo la reducción Oscar Bechet. El mismo gobierno Oscar Bechet incrementó 3,000 más, quiere decir que aumentaron a 18,500. Y este gobierno aumentó ya 1,500 plazas nuevas. Quiere decir que ahorita tenemos un ejército de 20,000 efectivos, de los cuales hay por lo menos 3,000, que son el apoyo a las fuerzas de tarea de seguridad ciudadana, que los están utilizando para otras funciones, como muy bien lo dijo usted. Pues la propuesta de nosotros es gradualmente llegar a los 22,500 efectivos, porque nosotros creemos que el ejército tiene una función importante hoy en retomar el control territorial en ciertos lugares, que es específicamente en donde los carteles del narcotráfico se han ido apoderando a falta de la presencia de los efectivos de la Policía Nacional Civil. Y nosotros creemos que la otra parte que nunca se completó con el ejército es la parte del equipamiento y la modernización, que siempre quedó escrito de los acuerdos de paz, y cuando se hizo la otra reducción, pero que nunca se completó, y ahí va a haber que asignarle recursos, pero es la única forma como vamos a tener un ejército que sea capaz hoy de apoyar la seguridad, especialmente con las amenazas emergentes, como es el narcotráfico, como es el tráfico de armas, el tráfico de indocumentados, y yo creo que son esas amenazas emergentes en donde es necesario tener a un ejército preparado con un redespliegue, con capacidad de movilización y de comunicación para que pueda actuar en la seguridad de los guatemaltecos. Ahora bien, quiere decir que se incrementarían esos 800 millones de quetzales que tienen ellos como presupuesto. Bueno, el ejército ahorita tiene más, el ejército ahorita tiene aproximadamente 1.200 millones de presupuesto. Nosotros creeríamos que aquí tenemos que ir viendo qué capacidad vamos a tener para ver en dónde esos recursos que se puedan obtener más, dónde los vamos a emplear. Y ahí va a depender si vamos a aumentar los efectivos de la Policía Nacional Civil, que es una tarea que deberíamos de tener la capacidad. La propuesta que nosotros tenemos es aumentar 10,000 efectivos de la Policía Nacional Civil, que estaríamos aumentando 2,500 cada año, para que en los próximos 4 años de gobierno llegue a 10,000 efectivos, lo cual haría 35,000 efectivos, que nos pone ya en los límites, llegando para proporcionarle la seguridad que los guatemaltecos se merecen. Bueno, esto implica que todo esto va a salir del pacto fiscal. Bueno, todo esto tiene que salir de una readecuación del actual presupuesto, de la capacidad de tener un pacto fiscal, de la lucha contra la corrupción y de focalizar y de tener calidad de gasto. Yo creo que de ahí es donde tenemos que trabajar con lo que tengamos. Yo no le puedo venir a decir, pues las necesidades son muchas, pero tenemos que ajustarnos a lo que tenemos. El país no tiene capacidad de deuda, y lo que tengamos disponible y lo que resulte de ese pacto fiscal, con eso vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para trabajar. Ya tomaron en cuenta la situación económica, cómo nos puede influir y cómo nos puede afectar
afectar precisamente lo que está manejando ahorita Estados Unidos y el impacto también europeo? Sí, definitivamente. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con eso, pero así como estamos viendo riesgos, también vemos grandes oportunidades. Hay oportunidades en algunos de los clústeres que hoy están aquí en el país, en donde el crecimiento de China, que sacaron a 400 millones de chinos de la pobreza, pues ha empezado a consumir la propia producción de ellos y está dejando una gran oportunidad en el mercado norteamericano para que el clúster de los textiles pueda mejorarse y se le abre una gran ventana aquí en Guatemala. Yo creo que esas oportunidades, si las aprovechamos adecuadamente, podemos compensar los riesgos que también pues pueden estar muy a la puerta, como lo que le está pasando a Estados Unidos o se prevé que pueda pasar, o lo que ha estado pasando en Grecia y en otros países de Europa. Así es. Bueno, siempre en el tema de seguridad general, usted conoce los acuerdos, los avances en el tema de seguridad y justicia. ¿En qué está de acuerdo usted con estos acuerdos y cuál les está dispuesto en ponerlos en práctica? Bueno, yo quiero decirle que yo le diría que en un 95% nosotros estamos de acuerdo, casi en todo, es decir, de los 10 ejes que tiene este acuerdo, pues el 10º eje es lo que corresponde a los compromisos que adquieren los que los están signando y los que lo hacen la propuesta, pero en los otros 9 ejes que comienza desde el fortalecimiento institucional, yo creo que nosotros coincidimos, y ahí en ese primer eje es donde está la creación del Ministerio de Seguridad, y yo le digo que estamos de acuerdo, que en lugar de crear el ministerio, lo que tenemos que hacer es la reingeniería, el Ministerio de Gobernación actual, y terminar en ese Ministerio de Seguridad, pero de ahí el control de las empresas privadas de seguridad, el sistema penitenciario, el eje que habla del control de armas, por ejemplo, en todo eso nosotros estamos de acuerdo, en donde la necesidad de fortalecer la investigación científica o técnica, nosotros ya propusimos en el Congreso una iniciativa de ley que crea una policía científica de investigación para fortalecer al Ministerio Público, y yo creo que respetando la independencia de los poderes se puede armonizar y se puede coordinar en temas tan importantes como el de seguridad y justicia para que logremos bajar estos niveles que hoy nos ponen, como usted muy bien lo decía, entre los 6 países más violentos de Latinoamérica. Así es. Y siempre en este tema de los acuerdos nacionales para el avance de seguridad y justicia, se habla también de una plataforma democrática, social, donde la población también participe dentro de esto. ¿Es vigente dentro de su proyecto? Sí, totalmente. Nosotros creemos que aquí hay una responsabilidad primordial del gobierno y del Estado, le diría yo, porque la Constitución es lo que manda, que el Estado se organiza para darle la seguridad y el bienestar a los guatemaltecos. Pero más allá de las funciones que tienen que hacer los 3 organismos del Estado, la participación de la población es vital y es importantísima. Líderes de la sociedad guatemalteca, líderes que toman